¿Tienen alguna duda o consulta de la clase anterior o arrancamos con la clase de hoy? Arranquemos, profe. Bueno, Arranquemos nomás, profe. arrancamos. La unidad 5 es jornada de trabajo, ¿sí? Dentro de lo que es la jornada de trabajo tenemos las distintas fuentes normativas que regulan justamente este instituto que es tan importante para nuestra materia. Dentro de esas fuentes normativas tenemos el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la Ley 2744 de Contrato de Trabajo, la Ley 11544 de Jornada de Trabajo, que es la norma de derecho del trabajo más antigua vigente en nuestro país, y su decreto reglamentario, el 16115 de 1933. El artículo 14 bis, tal como sabemos, establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes que aseguran al trabajador jornada limitada, descansos y vacaciones pagas. Acá volvemos a lo que yo le vengo planteando habitualmente en clases, en el sentido de que si nosotros aprendemos el artículo 14 bis o lo tenemos como guía al artículo 14 bis, conocemos el programa cuasi completo de la asignatura, ¿sí? ¿Quién lee el artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo? La dinámica es la misma, ¿eh? ¿Quién lee el artículo? Se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador, en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio. Hasta ahí, ¿sí? El artículo 197, en su primer párrafo, establece específicamente cuál es el criterio por el cual se entiende la jornada de trabajo, que si nos remitimos al artículo 21 y 22, es concordante con el 197, ¿sí? Acuérdense que contrato de trabajo es cuando el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo, ¿sí? Siendo la jornada de trabajo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Déjenme que vuelva a la pantalla. Ahí está. El tema es que estaba admitiendo otra persona. Entonces, integran la jornada de trabajo los periodos de inactividad a los que obliguen la prestación contratada, con exclusión de los que se produzcan por decisión unilateral del trabajador. Este es el ejemplo que yo les ponía del cajero de un supermercado, en el cual el momento donde no está cobrando, sí, lo mismo, claramente, ese tiempo forma parte de la jornada de trabajo. Ahora, miren el artículo, el párrafo tercero del 197. La distribución de las horas de trabajo será facultad privativa del empleador y la diagramación de los horarios, sea por el sistema de turnos fijos o por el sistema de rotativo de trabajo por equipos, no estará sujeta a la previa autorización administrativa, pero aquel deberá hacerla conocer mediante anuncios colgados en lugares visibles del establecimiento para conocimiento público de los trabajadores. Nosotros hay que hacer jugar estos tres párrafos para terminar de entender específicamente qué es la jornada de trabajo. La jornada de trabajo es la puesta a disposición del trabajador de su fuerza de trabajo al empleador, en tanto y en cuanto no pueda disponer del tiempo en beneficio propio. Integran la jornada los periodos de inactividad, siempre y cuando, ¿sí?, no sea por una decisión unilateral del trabajador. Y la distribución horaria está dentro de las facultades de dirección, claramente, ¿sí? Ojo, ya vimos cuando vimos
uso abusivo del ius variandi en el artículo 66, dijimos que el empleador no podía modificar condiciones esenciales. ¿Cuál es una de las condiciones esenciales por antonomasia? La jornada de trabajo. Por lo tanto, no se puede modificar la jornada de trabajo, ¿sí? Porque si no, estaríamos en un supuesto de uso abusivo del ius variandi. Y justamente lo que planteamos acá cuando hablamos de decisión unilateral del trabajador es cuando el trabajador se ausenta de su jornada de trabajo, ¿sí? Y la distribución, ¿a qué me refiero con distribución y a qué lo quiero terminar de que se amalgame? Cuando en una provincia como la nuestra tenemos jornada cortada, ¿sí? Es decir, obviamente en una jornada cortada que el es jornada de trabajo y esa distribución es privativa del empleador. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo juegan los tres párrafos de 197? El primer párrafo define el método el método o la forma en la cual se va, por la cual, no en la cual, por la cual se va a considerar jornada de trabajo, ¿sí? Que es la puesta a disposición. Ya vamos a ver que hay otros métodos, no solo el de la puesta a disposición. El párrafo segundo establece puntualmente que los periodos de inactividad forman parte de la jornada de trabajo en tanto y en cuanto esos periodos de inactividad no sean privativos del trabajador. Y el tercer párrafo es que la distribución de la jornada es una potestad privativa del empleador, haciendo en ese sentido el juego de el artículo de las facultades de dirección que tiene el empleador, ¿sí? Dentro de la doctrina, esperen un segundito que esto no quería hacer. A ver. Esperen un segundito porque no estoy pudiendo pasar la filmina. A ver, vamos a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Discúlpenme. Ahí está. Los distintos criterios para definir la jornada de trabajo, la doctrina distingue tres tipos de criterios, ¿sí? La legal o reglamentaria es la que está establecida puntualmente por la ley y no se tiene en cuenta otro criterio más que el establecido, reitero, por la norma, ¿sí? El otro criterio, que es el que adopta nuestra ley de trabajo, perdón, el otro criterio es el efectivo, es decir, el tiempo que efectivamente presta servicio el trabajador. Y el último, que es el que adopta nuestra normativa, es el criterio de el nominal, es decir, el tiempo que el trabajador se encuentra a disposición del empleador. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Espérenme un segundito porque había perdido la práctica de las clases virtuales y me termino engalletando cuando
Tengo que admitir a alguien más. Ahí volvemos. En el plano internacional, en la Organización Internacional del Trabajo, adoptó el mismo criterio que el que tiene nuestra norma, ¿sí? Que es el referido a justamente el nominal, es decir, la puesta a disposición. Este criterio está establecido en el convenio número 30 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece también el mismo límite de la jornada de trabajo de 8 y 48, que como ya les hablé yo en otras clases a ustedes, Argentina tiene la jornada de trabajo más extensa, ¿sí? A su vez, en un viejo fallo, ¿sí? Luna contra Compañía Naviera Pérez Compán, la Corte Suprema ratificó que el criterio es el criterio de el tiempo nominal, ¿sí? ¿Cuál es la extensión de la jornada y cuál es el fundamento? ¿Sí? ¿Alguien tiene a mano la 11.544? Que si recordamos la primera filmina es una de las fuentes que tenemos en este tema en particular. ¿Alguien la tiene a mano? ¿Qué artículo, profe? El artículo 1. Leamos el artículo 1 de la 11.544. La duración del trabajo... Ahí va acá. No, perdón, lee vos, ya está bien. Dale, gracias. La duración del trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias o 48 horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro. ¿Sigo? Hasta ahí, ¿sí? Esa es la extensión de la jornada máxima en nuestro país, ¿sí? 8 horas diarias o 48 horas semanales. Fíjense, para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro, ¿sí? Ese es el primer párrafo del artículo 1 de la 11.544. En el segundo párrafo empiezan los que son las exclusiones, ¿sí? Ya vamos a ver que hay una diferencia conceptual entre exclusiones y excepciones a la ley, ¿sí? No están comprendidas en las disposiciones de esta ley los trabajadores agrícolas porque tienen su propia norma, ¿sí? El servicio doméstico, que hoy se llama servicio régimen de trabajadoras de casas particulares, ni los establecimientos en los que trabaje miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, gerente directo o habilitado principal, ¿sí? La limitación establecida por esta ley es máxima y no impide una duración del trabajo menor a 8 horas diarias o a 48 horas semanales. Eso es como una cuestión bastante obvia, pero que lamentablemente no termina siendo la lógica, ¿sí? Pero que se entienda esto vinculado con el orden público laboral, va de suyo que no pueden haber jornadas de trabajo mayores a 8 horas diarias o 48 horas semanales. Ya vamos a ver una extensión que tiene la jornada normal diurna y vamos a ir viendo los distintos aspectos. Esto es muy importante, ¿sí? En el título anterior tenemos extensión y fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la limitación de la jornada de trabajo? Responde básicamente a cuestiones de orden biológico, socioeconómico y también de producción, ¿sí? Además de que están vinculadas con la protección psicofísica del trabajador. Las primeras huelgas que existieron, el derecho del trabajo surge justamente por la limitación de la jornada de trabajo, ¿sí? Es más, los mártires de Chicago justamente lo que buscaban era una limitación de jornada de trabajo.
para que, para que se entienda ciertas cuestiones y ciertos orígenes del derecho al trabajo. Las primeras, reitero, las primeras medidas de acción directa, las primeras huelgas que terminan con los mártires de Chicago, cuando justamente masacran a los trabajadores que habían hecho una huelga para que se limite la jornada de trabajo, que eran mayores a 12 horas, de lunes a domingo incluso, fueron a partir de medidas de acción directa, y lo que se buscaba era justamente que el trabajador tenga un descanso. Desde esa misma época, desde el nacimiento del derecho del trabajo, surge la tensión entre el capital y el trabajador y la fuerza de trabajo. Si uno investiga cuáles eran los fundamentos que tenían los empleadores o los patrones para no limitar la jornada de trabajo, son exactamente los mismos que hoy se han reeditado en las sucesivas reformas laborales, ¿sí? Y esto también es importante entender. Ninguna conquista, estamos tratando un tema caro para el derecho del trabajo, porque vuelvo a lo mismo. Los mártires de Chicago, la propia, el propio nacimiento del derecho del trabajo, además de que existe, que surge desde la muerte de trabajadores, ¿sí? Surge por un pedido de limitación de la jornada de trabajo. O sea, tan claro como eso. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. El trabajo nace a partir de un pedido de reducción de jornada de trabajo. ¿Se entiende? De eso estamos hablando. Estamos hablando que el derecho al trabajo nace, ¿sí? Porque podemos poner como piedra angular del derecho al trabajo, al margen del derecho individual del trabajo, la unión de los trabajadores a partir de las primeras medidas de acción directa, ¿sí? Entonces, hablar de limitación de jornada de trabajo es hablar del origen del derecho al trabajo. Y tenemos que tener muy en claro que lo primero que buscó el pueblo trabajador cuando logró tener conciencia de clase es justamente la limitación de la jornada de trabajo. En la Inglaterra de la primera revolución industrial existía el régimen de las camas calientes. ¿Alguien sabe qué es el régimen de las camas calientes? No. El régimen de las camas calientes es el siguiente. Cuando se da la primera revolución industrial, que existe una migración intensiva de los campos a las ciudades, no solo detentaban los medios de producción el capital, sino que también detentaban las viviendas, ¿sí? Por lo tanto, para un trabajador que emigraba a una ciudad era muy difícil adquirir una vivienda. Estamos hablando que esto pasó hace 300 años, corríjame alguno, y hoy tenemos el mismo problema. El pueblo trabajador sigue luchando por jornada limitada de trabajo. En Argentina, la última reforma lo que hizo fue, en términos reales, ampliar la jornada de trabajo, yendo a contramano no solo de la tendencia mundial, sino también de la tendencia latinoamericana que busca justamente limitar la jornada de trabajo. Limitarla más aún. Volviendo a lo que yo le estaba explicando, no solo detentaban los medios de producción, sino que también detentaban los inmuebles, ¿sí? Entonces, el magro salario que se le pagaba al trabajador no le permitía siquiera lograr locar o alquilar un inmueble. Entonces, lo que se alquilaban eran camas, ¿sí? Y como la jornada de trabajo era de 12 horas por 12 horas,
se levantaba de la cama un trabajador y se acostaba otro. Por eso se llamaba el régimen de las camas calientes. ¿Sí? Es interesante entender de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho al trabajo y cuál es el sujeto que tiene que tutelar necesariamente el derecho al trabajo. ¿Sí? Va de suyo que tiene, como les dije, un fundamento biológico. A su vez, limitar la jornada de trabajo también tiene un fundamento socioeconómico y de producción, porque mientras más amplia sea la jornada de trabajo, mientras menos reducida sea, o existan mayores posibilidades, como vamos a ir viendo, que son las reformas que introdujo la ley 27802, para la realización de horas extraordinarias sin que las mismas se compensen, o el contrato a tiempo parcial, que previo a la reforma tenía un límite claro para desalentarlo, hoy no lo tiene ese límite, y previo a la reforma tenía justamente otro límite muy claro, que era que estaba prohibida la realización de horas extra, hoy lo permite. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento socioeconómico y de producción? Cuando existe una jornada de trabajo limitada, y justamente cuando vayamos a analizar el tema de horas extraordinarias, vamos a entender que una hora extra se paga un 50% o un 100% más de su valor que una hora normal. Lo que busca la norma, lo que buscaba, es que justamente las empresas contraten a más trabajadores. Hoy le sale más barato a la empresa que un trabajador haga horas extraordinarias porque ni siquiera la tiene que pagar. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, profe. Forma directa o una forma indirecta, ¿sí? Se está ampliando la jornada de trabajo en nuestro país a contramano de todos los movimientos internacionales. La verdad que hoy Argentina va a contramano con todo. ¿Sí? El mundo se está llenando de regulaciones comerciales, Argentina está desregulando todo. No sé si a alguno le interesa los temas tecnológicos. Yo no soy un fanático de eso, ni mucho menos, pero no sé si escucharon que hay un proyecto por parte del gobierno, todo tiene que ver con todo, por eso lo traigo, que quieren generar un polo de inversión de empresas sin humanos, un polo de IA de empresas sin humanos. ¿Sí? Harari, no sé si alguno tuvo la posibilidad de leerlo, al sociólogo, historiador y filósofo Yuval Noah Harari, que tiene un libro fantástico, se lo recomiendo, de Animales a Dioses. Es uno de los tipos más lúcidos hoy. Salió a contestarle en el New York Times al presidente de la Argentina para decirle, che, no podés vos no regular la inteligencia artificial, no podés vos promocionar las empresas sin trabajadores y puramente gestionadas por inteligencia artificial, porque no tenés cómo controlarlas. No solo porque le están ofreciendo no regularlas, sino porque, a ver, ¿cuál es uno de los límites claros en una sociedad de seres humanos? Si se incumple la ley, tiene una consecuencia. Ahora, ¿qué consecuencia puede tener una IA frente al incumplimiento de la ley? Entonces, Argentina va en contramano de todo. El mundo regula condiciones comerciales para justamente que no exista dumping en sentido amplio. Argentina libera. El mundo está empezando a regular la inteligencia artificial, Argentina libera. El mundo está empezando a reducir la jornada de trabajo, Argentina libera. Y la amplía de forma indirecta. ¿Sí? Ampliar la jornada de trabajo de forma directa o indirecta es, en términos económicos, hacer una transferencia de recursos del pueblo trabajador al empresariado. El límite vuelvo justamente, lo que busca es que se contraten más trabajadores. Si yo amplío la jornada de trabajo,
aprieto a ese trabajador, ¿sí? Y además de apretarlo a ese trabajador con los potenciales riesgos, los potenciales riesgos biológicos que tiene, ¿sí? A la propia salud del trabajador, estoy minando la posibilidad de que se creen nuevos contratos de trabajo. Estamos entrando en una crisis de empleo y todas las medidas lo único que hacen es hacer una transferencia de recursos por parte del trabajador al empresariado. ¿Se entiende lo importante que es este tema? Sí, profe. Sí, profe. Sigamos. ¿Quién lee el artículo 196 de la Ley de Contrato de Trabajo? Determinación. La extensión de la jornada de trabajo es uniforme para toda la nación y regirá por la Ley 11.544, con exclusión de toda disposición provincial en contrario, salvo en los aspectos que en el presente título se modifiquen o aclaren. ¿Qué más? Hasta ahí. ¿Qué significa esto? Que la jornada de trabajo es única en todo el país, ¿sí? No es un tema menor el artículo 196 y ya vamos a ver por qué no es un tema menor. Aclaro, ¿por qué hablo de ampliaciones de la jornada de trabajo de forma indirecta y no de forma directa? De forma directa no se puede ampliar la jornada de trabajo porque está limitado por el convenio de la OIT. Nosotros estamos en la máxima legal, ¿sí? Ningún país miembro de la OIT puede regular una jornada de trabajo mayor a 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿Se entiende? El límite, obviamente, es orden público laboral. Ya leímos la 11.544, ¿sí? Que decía que era el tope máximo, es decir, para arriba, pero no para abajo. Les hago una consulta. A partir del 196, ¿les parece lógico, por ejemplo, como pasa en Jujuy, que una ordenanza de trabajo, de una ordenanza de un consejo deliberante prohíba que un comercio abra los domingos a la tarde? Mientras no se supere el tope de horas. Pero el Consejo no tendría injerencia en eso. Si según el 196 no, ¿no es cierto? Claro, porque si es de orden público, claro, también si es de orden público, puede hacer uso, puede ejercerlo, sería como un ente contralor, ¿o estoy Por eso, entendiendo? el 196 es claro, ¿no? Sí. Que hay una sola extensión de jornada que es la regulada por la 11.544. Y la 11.544 no dijo de lunes a viernes. Claro, por eso mientras se respeten las horas. Ahora, en Jujuy no se puede abrir el domingo a la tarde. Perdón, profesor. Sí. Si mientras no excede las horas, nadie dice que no pueda trabajar el domingo, según lo que entiendo, o entendí mal. A ver, acá en San Salvador de Jujuy está prohibido que los comercios abran el domingo a la tarde. Por eso los súper están cerrados. Cierran a las 14, por ordenanza municipal. En otros lugares, tranquilamente hay shopping que tiene supermercado y los van Por a eso, la ¿pero tarde. les parece lógico o no les parece lógico? Y teóricamente no puede legislar la municipalidad en contra de una ley superior. Totalmente de acuerdo, pero la Corte entendió otra cosa. Profe, nosotros estudiamos el caso Arroyito. Es ese, justamente. Yo le estoy trayendo otro, que es de Rafaela. ¿Sí? Ahí la Corte hace como una interpretación in bonis al trabajador, cosa que me parece bien, y dice, che, acá en realidad no está regulando sobre jornada de trabajo, sino que está regulando sobre seguridad, salubridad e higiene. Por lo tanto, tiene competencia el municipio para decir cuándo se abre o se cierra los comercios. La verdad que es un tema discutido. Va de suyo que estoy de acuerdo con la interpretación que establece la Corte, ¿sí?
Pero obviamente que en este caso Libertad lo llevó hasta la Corte. Libertad S.A. lo llevó hasta la Corte para decir, che, acá se está vulnerando el 197 que dice puntualmente que el régimen de jornada es único en el país. Bueno, es único a medias. Por eso la Corte ya se expidió, como también en el caso Arroyito, ¿sí? Y dijo que ese tipo de limitaciones no implican una modificación específica sobre el régimen de jornada de trabajo, ¿sí? Acá está lo que yo les hablaba hace un ratito, la diferencia entre exclusión y excepción, ¿sí? Una exclusión margina de la reglamentación de jornada a la actividad en cuestión, mientras que la excepción determina que no se apliquen respecto de las categorías comprendidas en cada excepción la norma destinada a arreglar el instituto, ¿sí? Hay una diferencia. Una exclusión se excluye directamente o se margina de la reglamentación de jornada a la actividad en cuestión, ¿sí? Y una excepción son las actividades en las que efectivamente se aplica el régimen de jornada de trabajo, pero con excepciones a ciertas categorías profesionales, ¿sí? Existen excepciones. Las exclusiones son las que ya vimos. Estamos hablando del régimen de trabajadoras de casas particulares como el de trabajo agrario. Tenemos excepciones generales y excepciones permanentes, ¿sí? Que son las expresamente previstas por la ley, y excepciones especiales, ¿sí? Acá, como les decía, están las exclusiones. El trabajo de personal de casas particulares, el trabajo agrario y los miembros de familia del dueño o encargado del establecimiento, que, si recuerdan, estaba específicamente establecido en el artículo 1 de la 11.544 cuando lo leímos, ¿sí? El artículo 1 decía que la jornada es de 8:48, quedan excluidos los trabajadores, decía, agrarios y agropecuarios y de servicio doméstico, porque, les reitero, la 11.544 es la norma de derecho del trabajo más antigua vigente, que cuando hicieron la reforma de la 27.802, que sí modificaron la 11.544, no tuvieron ni siquiera la delicadeza, ¿sí?, de modificar el nombre, ¿sí? Porque ya no existe más el trabajo doméstico, existe el trabajo del personal de casas particulares. No tuvieron la delicadeza ni siquiera de modificar la norma. El propio artículo 1 establece, como les digo, las exclusiones, como los miembros de la familia del dueño o el encargado del establecimiento, ¿sí? ¿Cuáles son los exceptuados? ¿Sí? ¿Quién lee el artículo 3 de la 11.544? Que son las excepciones distintas a las exclusiones, ¿sí? Exceptuado es excepción, ¿sí? En las explotaciones comprendidas en el artículo 1 se admiten las siguientes excepciones. A. Cuando se trate de empleos de dirección o de vigilancia. Ahí paramos un segundo, ¿sí? Ahí paramos un segundo. ¿Se acuerdan que el artículo 1 decía todo tipo de explotación? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que decía todo tipo de explotación. Pública, privada, incluso sin fines de lucro, ¿sí? Sí, pero... Es decir, que esas son las explotaciones comprendidas por la ley. La primera excepción es cuando se trata de empleos de dirección o de vigilancia. ¿Por qué yo le agrego entre paréntesis principio de primacía de la realidad? Porque esta excepción, como en Argentina somos campeones para tratar de evadir la norma, ¿sí?, y de forzar el principio de primacía de la realidad, hay un montón de empresas que generan infinidad de cargos de dirección, ¿sí?, que buscan dos motivos. Uno, excluirlos del convenio colectivo de trabajo, ¿sí?, y que los aumentos salariales sean discrecionales por parte del empleador, porque ya lo vimos y lo vamos a ver con mayor profundidad, que cuando
no existe convenio colectivo de trabajo, el piso salarial es el mínimo vital y móvil. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que doy por arriba estoy cumpliendo con la norma, en tanto y en cuanto no esté establecido por una categoría del convenio colectivo de trabajo. Ahora, cuando hablamos de empleos de dirección, ¿sí?, no se puede entender que el supervisor de la línea de caja de un supermercado sea un puesto de dirección, porque dicho puesto está contemplado en el convenio colectivo de trabajo por las distintas categorías que tiene, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen las empresas de supermercados generalmente? Coordinador de línea de caja. Lo excluyen del convenio colectivo de trabajo y lo excluyen de la ley de jornada de trabajo. O ¿Se sea, entiende? solamente se le cambió el nombre. Pero Exactamente. es una cuestión Sí. ficticia. Exactamente. Por eso yo les pongo entre paréntesis con el signo de pregunta, principio de primacía de la realidad. ¿Por qué? Porque este es un caso claro que les puede llegar a ustedes al estudio. ¿Se entiende? Que llega un trabajador y le dice, doctor, yo trabajaba, a mí me hacían trabajar un montón y no me daban los descansos, qué sé yo. ¿Y vos qué tarea cumplías? No, yo era coordinador. ¿Y cuál era tu tarea? No, yo simplemente coordinaba la caja, además, cuando faltaba una cajera yo iba y hacía su laburo, yo tenía que retirar la plata, nada más. Si nos vamos al convenio colectivo, hay una categoría que específicamente cumple esa función. Ahora, obviamente ese trabajador no estaba convencionalizado, pero no porque realmente haya cumplido una tarea de dirección, ¿sí?, sino con el único fin de excluirlo del convenio colectivo de trabajo y a su vez de la ley de jornada de trabajo, ¿sí? Por eso, esta exclusión, ¿sí?, esta exclusión tienen que tenerla ustedes muy en cuenta para cuando les toque analizar un caso puntual que les llegue al estudio, ¿sí? El inciso B es uno de los tipos de jornada de trabajo, ¿sí?, que es el trabajo por equipo, ¿sí?, que no creo que lo lleguemos a desarrollar en profundidad, pero realmente es un tipo de jornada de trabajo bastante complejo. Ya lo vamos a ir analizando, no me quiero adelantar, ¿sí?, porque el límite no es ni diario ni semanal, sino cada 3 semanas, ¿sí? Ya lo vamos a analizar. ¿Por qué dije lo de la delicadeza? Porque si ustedes ven al final de la filmina, este artículo fue modificado por la ley 27802, ¿sí?, que ya vamos a ver un poquito más adelante cuando vayamos a ver el tema de horas extra. El principio general, que yo ya se los transmití a ustedes en clase, es que el trabajador no está obligado a hacer horas extra, ¿sí?, salvo en caso de emergencia, que ya lo vimos. Y fíjense que la limitación de la jornada está exceptuado en el inciso C. En caso de accidente ocurrido o inminente, o en caso de trabajo de urgencia efectuarse en las máquinas, herramientas o instalaciones, o en caso de fuerza mayor, pero tan solo en la medida necesaria para evitar que un inconveniente serio ocurra en la marcha regular del establecimiento, y únicamente cuando el trabajo no pueda ser efectuado durante una jornada normal, debiendo comunicarse el hecho de inmediato a la autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la presente ley, ¿sí? Ahí juega, si ustedes ven el inciso C del artículo 3 de la 11.544, con la obligatoriedad de prestar ayuda extraordinaria, que lo vimos en deberes y obligaciones, cuando se dan circunstancias extraordinarias, ¿sí? No sé si van entendiendo cómo cuando la norma se articula razonablemente, encaja, ¿sí? La excepción al punto 3 es razonable, ¿sí?, que no haya una limitación frente a fuerza mayor, caso fortuito, fuerza mayor o urgencia, ¿sí?, y que esté dentro de los deberes de un trabajador estar obligado a prestar esta ayuda extraordinaria, obviamente pagada, pero está obligado a prestarla, ¿sí?, y por eso se la exceptúa. ¿Por qué? Porque el principio general es que las horas extraordinarias o las horas extras son voluntarias,
¿Se entiende cómo juega el tema de derechos y obligaciones? En este caso, la obligación del trabajador de prestar ayuda extraordinaria con la excepción del inciso 3. Porque si no lo sacamos del inciso 3, volvemos al principio general. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Es importante que ustedes vean cómo se articulan las normas. ¿Sí? Cuando, vuelvo a lo mismo, las normas son razonables, porque ya vimos el choque de frente del 26 con el 29, y lo vamos a ver lamentablemente en un montón de artículos. ¿Sí? Eso es cuando las normas no son razonables, o incluso lo vamos a ver ahora no me acuerdo porque le pusieron el bis, ya vamos a ver cuál es el artículo. ¿Sí? Estas son excepciones, el trabajo intermitente, que puede ser ampliado por convenio colectivo, y el trabajo preparatorio complementario, que está en el artículo 4, inciso A de la 11.544. ¿Sí? Por ejemplo, pueden haber excepciones a este tipo de jornada de trabajo cuando el trabajador tiene que hacer tareas preparatorias o complementarias. A ver, si el horno se prende antes para que funcione la fábrica, y obviamente que hay una excepción en la jornada a los trabajadores que se tienen que ocupar de esa tarea. ¿Sí? Acá está lo que yo le decía del trabajo por equipo. ¿Sí? La norma no establece específicamente cuánto es el número del equipo, ¿sí? Pero sí es importante que cuando la tarea de un equipo termina, necesariamente inicia la del otro, ¿sí? Y que por la naturaleza de la actividad no existan o no puedan existir interrupciones, ¿sí? Acá Jujuy no es un polo fabril muy importante, pero claramente hay fábricas que se trabaja 3 turnos, sobre todo cuando está fuerte la producción, por ejemplo, los ingenios. Pero algo que es bastante más cercano a nosotros es un hospital o una clínica, ¿sí? O hasta los playeros de una estación de servicio, que tienen que estar abiertos 24 horas, ¿sí? En ese sentido, para ese tipo de actividades, la fabril por antonomasia, pero ¿qué pasa? No somos un polo muy fabril, digamos, pero la fabril por antonomasia, y después los otros ejemplos son de actividades mucho más cercanas a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica la jornada por equipo? Que cuando un equipo finaliza su tarea, el otro automáticamente tiene que ingresar porque la actividad no puede frenarse, ¿sí? Reitero, la forma de redacción de la norma va más a la actividad fabril, ¿sí? Por eso habla de que no admite interrupciones. En una estación de servicio admite alguna interrupción, de último no se cargarán 2 o 3 tanques nafta, pero en la actividad fabril hay interrupciones que no se admiten, por eso es muy importante. La norma lo establece así, pero vuelvo a lo mismo. Si nos quedamos con la norma estricta, ustedes se pierden ejemplos que a mí, se darán cuenta, me interesa plantearles situaciones que se les pueden presentar a ustedes en la práctica profesional, ¿sí? El régimen es muy particular, ¿sí? En el caso del trabajo por equipo, la jornada puede prolongarse por más de 8 horas diarias, ¿sí? Y por más de 48 horas semanales. Hay un límite y también se rompe con el límite de la jornada nocturna, que ya vamos a ver que es el artículo 200 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es de 7 horas la jornada nocturna. Ya vamos a ir al tema de jornada nocturna. Pero en el contrato por equipo, o en la jornada, porque es un tipo de contrato, pero en la jornada por equipo, se rompe el límite diario, el semanal y la jornada nocturna, ¿sí? En concreto, puede trabajarse más de 8 horas con un límite que, si no recuerdo mal, es el normado por el artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo. No estoy diciendo que no sé si recuerdo bien porque es parte de la clase que viene, que es descansos, que sí hay un límite claro y obligatorio en nuestra norma, que entre la finalización de una jornada y el inicio de una nueva jornada no puede haber menos de 12 horas. En concreto, ¿qué significa? Que el límite máximo absoluto de trabajo son 12 horas, ¿sí? Pero en la jornada por equipo se pueden trabajar más de 8 hasta 12, ¿sí?
pero porque choca con el 197, se puede trabajar más de 48 con un límite de 56. ¿Por qué el límite de 56? Porque es necesario que el trabajador goce de las 35 horas de descanso semanal, ¿sí? Pero en un lapso de 3 semanas, ¿sí? No puede excederse de 144 horas. Si nosotros prorrateamos 144 en 3 semanas, termina dando un promedio de 8 horas y 48 horas semanales, ¿sí? Pero por las especiales características y especificidades de la actividad, permite que la empresa la organice de tal forma que haya trabajadores que una semana trabajen 12 horas o una semana trabajen 8 horas a la mañana y otra 8 horas a la noche y no se consideren ni jornada diurna ni jornada nocturna, sino turno rotativo, ¿sí? Os reitero, puede, dependiendo, no me quiero meter en ejemplos porque los ejemplos son hiper complejos, pero puede trabajar durante 3 días 12 horas, descansar, siempre y cuando no excedan las 56 horas semanales, ni en las 3 semanas excedan las 144. Si dentro de las 3 semanas hay 144 horas, no se excedieron nunca las 56 horas semanales, no se excedieron de 12 horas diarias y se respetaron los descansos diarios de 12 y semanal de 35 horas, no existe el pago de horas extraordinarias. ¿Se entiende? O más o menos. Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Es un sistema bastante complejo, ¿sí? Bastante complejo. Y si a ustedes les toca asesorar sobre eso, van a tener que hacer, bueno, cuando a mí me tocó, hice una planilla Excel. Hoy tal vez la IA ayude un poco más, digamos, pero tuve que hacer casi un curso de Excel para poder diagramar una jornada por trabajo por equipo para respetar todos los límites, ¿sí? Me tocó... O sea que utilizando esa rotación de horarios, no se excede los máximos permitidos ni en la semana ni en las 3 semanas. Exacto. O sea que no tendría que pagar horas extra, por más, supongamos que en el mismo día trabajó 8 horas a la mañana y 8 horas a la noche. No, en el mismo día no, porque no puede haber menos de 12 horas de descanso. Pero sí puede trabajar, por ejemplo, un día, por decirte, de 8 de la mañana a 8 de la noche, meterle 12 horas, ¿sí? Y al día siguiente arrancar a las 0 horas y terminar a las 8 de la mañana. Ahí ¿sí? Pasan 12 horas de descanso. Claro, ya pasaron las 12 horas, ¿se entiende? Sí. Porque justo de 8 a 8 pasaron las 12 horas, ¿sí? Correcto. ¿Sí? Pero sí puede trabajar. No vos fíjate que es una excepción, que es la que vimos en el artículo 2 de la 11.544. Lo exceptúa puntualmente esto. Entonces, los límites dejan de ser diario y semanal y pasan a ser, dejan de ser el 8 y 48, ¿sí? Pasa a ser un límite extraordinario de 12 diarias, que la ley no lo dice, pero ahí juega con el 197 por el descanso diario, ¿sí? El decreto reglamentario sí habla de las 56 horas semanales por una cuestión del descanso semanal, ¿sí? Y claramente las 144 dentro de las 3 semanas, ¿sí? Okay. Si se respetan todos esos límites, no hay hora extraordinaria. Ni tampoco horas nocturnas, ¿eh? Ojo, ni tampoco... Claro, porque están siendo turnos rotativos. A veces le toca de noche y otra vez de día. Está bien, pero si no hay un régimen de turno rotativo, ¿sí? Ya vamos a ver que la hora extraordinaria tiene un límite menor a la hora normal diurna. Y acostúmbrense, ya vamos a ver el tema técnico del lenguaje, porque cuando yo les pregunto en el examen, le voy a decir cuál es el límite de la hora normal diurna, o cuál es el límite de la jornada normal diurna, cuál es el límite de la jornada nocturna, cuál es el límite de la jornada insalubre, cómo son los límites de la jornada por trabajo por equipo, ¿sí? Digo, no juega el límite de la jornada nocturna en el trabajo por equipo, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Sigamos. El párrafo primero del 202 dispone que el descanso semanal de los trabajadores que presten tarea en el régimen debe ser otorgado al término de cada ciclo, ¿sí? ¿Qué significa esto?
el descanso semanal es de 35 horas. ¿Sí? Generalmente del sábado después de las 13 y todo el domingo. Entonces, ¿qué significa que se da el descanso semanal a la finalización del ciclo? Se da, generalmente el trabajador termina, por poner un ejemplo, como el que veníamos hablando, el día X a las 8 de la noche, descansa ese día, descansa un día completo y vuelve el otro día a las 8 de la mañana. ¿Sí? Y ahí se cumplen las 35 horas. ¿Sí? Y la norma establece que en el periodo el trabajador no debe excederse de las 144 horas en 3 semanas. ¿Sí? ¿Se entiende? Son difíciles los ejemplos y me parece que un ejemplo termina complejizando aún más. Porque a mí lo que me interesa es que ustedes sepan o tengan en cuenta o sepan dónde buscar. Cuando le digan trabajo en equipo, les resuene el tema de los límites, que los límites cambian de 8 por 48. Digo, porque el 8 y 48 está más o menos en el saber popular, digamos. Y les va a pasar a ustedes, y más si... Yo entiendo que el fuero nuestro cada vez se va a especializar más, pero si ustedes son más generalistas y viene un trabajador y les dice, no, porque en realidad yo trabajo mañana, tarde y noche, y ustedes empiezan a hacer números y dicen, che, pará, pero está laburando un montón, excede en demasía las 8 y 48 horas, y lo que me interesa a mí es que a ustedes les salte la alerta y digan, no, pará, tengo que analizar si hay o no un trabajo por equipo. Porque si hay un trabajo por equipo, la jornada es distinta. ¿Sí? Esa es la idea. Sigamos. La jornada normal diurna. ¿Qué implica esto? Que es la que se extiende entre las 6 de la mañana, ¿sí? Y las 21 horas. El trabajador que presta servicio desde las 6 de la mañana hasta las 21 es jornada normal diurna. En el caso de menores, que en realidad sería trabajo adolescente, lo que pasa es que la ley sigue diciendo menores, tampoco tuvieron la delicadeza de modificarlo, ese límite es a las 20, es decir, de 6 a 20, no de 6 a 21. ¿Sí? El límite de la jornada normal diurna es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. La discusión y el tema que siempre, pero siempre siguen existiendo fallos y van a seguir existiendo fallos históricamente es, che, ¿qué límite es más importante? ¿El de las 8 horas diarias o el de las 48 horas semanales? Ya vamos a ir a un ejemplo e incluso a un fallo. Que esto también les tiene que quedar claro. Las 8 horas diarias se pueden extender hasta 9. ¿Sí? Es decir, un trabajador puede trabajar hasta 9 horas, ¿sí? De lunes a viernes, sin que esa 9ª hora sea considerada hora extra. Surge del decreto 1615 del 33. Y esto es así. Nadie lo discutió, nadie planteó que existe un excesivo reglamentarismo. En concreto, el límite de la jornada normal diurna es de 8 horas diarias, 48 horas semanales. Que con la salvedad de que de lunes a viernes la jornada diaria puede extenderse a 9 horas diarias, sin que implique hora extraordinaria. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Lo más complejo de determinar, ¿sí?, es cuál límite prevalece. ¿El de 8/9 horas diarias o el de 48 horas semanales? Sobre eso van a encontrar infinidad de fallos. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, un trabajador que prestó servicio el lunes 7 horas, el martes 7 horas, que es justamente el de la corte, el fallo que les traigo. El miércoles 12 horas, jueves 7 horas, viernes 7 horas, sábado 5 horas. ¿Sí? Ustedes háganme el cálculo, pero en concreto no se superaron las 48 horas semanales. ¿Está claro?
Ahora, Sí, profe. la 10ª, la 11ª y la 12ª del miércoles, ¿qué es? ¿Horas extra? Esa es una respuesta. ¿Sí? Que fue saldado por un fallo de la Corte, ¿sí? Del año 2022. 2022. Cardone, Lorena de los Ángeles contra B Enterprise S.A. sobre despido. ¿Sí? Dijo, es arbitraria la sentencia que dispuso que la jornada del reclamante se encontraba dentro de los límites legales por no superar las 48 horas semanales si está acreditado que la trabajadora cumplió una jornada de 12 horas los días sábados. En este caso, los sábados. Yo le puse miércoles, pero lo mismo. Durante toda la relación laboral, pues se apartó de la solución prevista en la norma, artículo 11.544 y decreto reglamentario, que dispone, ¿sí?, que de configurarse la distribución desigual de la jornada de trabajo, el exceso del tiempo de trabajo no puede superar a 1 hora diaria y las tareas de sábado deben terminar a las 13. ¿Sí? Acá, justamente, el decreto reglamentario 16.115 dice específicamente que se puede extender 1 hora diaria más, porque si no, no cerraban los números. ¿Sí? Si hacemos 8 por 5, 40, ¿sí?, y ponemos que el límite el sábado hasta las 13, eran 45. ¿Sí? Entonces, los empresarios se quejaron y dijeron, che, ¿qué hacemos con las otras 3 horas? Me están robando 3 horas. No, no te estamos robando porque es el máximo legal. Pero bueno, el 16.115 dijo, bueno, se puede extender 1 hora más diaria sin que implique horas extras. Por eso el límite es 9, no 8. ¿Sí? Y en este caso, que no se excedía la jornada, el límite de la jornada semanal, pero sí se excedía el límite diario. ¿Sí? El segundo, considerando que yo les traigo, la Corte dijo, de la normativa nacional aplicable se desprende en forma clara y precisa que existen 2 límites de jornada. Uno diario y el otro semanal, independientes y autónomos entre sí. ¿Sí? Y a su vez, la norma reglamentaria prevé que en un caso de distribución desigual de horas, modalidad en la que se desempeñaba la recurrente, el límite de diario de jornada es de 9 horas y no se encuentra condicionado por el límite semanal, por lo que la Cámara, en cuanto concluyó que la jornada de la actora se encontraba dentro de los límites legales por no superar las 48 horas semanales, se apartó de la solución prevista en la norma e incurrió en un absurdo de eliminar en forma tácita el límite diario con las graves consecuencias que ello podría provocar en la economía y la salud de los trabajadores. Esto dijo la Corte en el 2022. Por eso me queda alguna especie de esperanza que la Corte ordene un poco en razón de los desbarajustes que estamos viendo en nuestra materia. ¿Sí? Pero, en concreto, ambos límites deben respetarse. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí, pero Una consulta. En ese caso, ¿deberían pagarle las horas extra por el tiempo que ella trabajó en los días que se superó la jornada de 9 horas? Exactamente. Que si son de lunes a viernes, es un 50%, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Y si son los sábados después de las 13, es un 100%. Sábado y domingo es un 100%. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Que si el trabajador, que esto es parte de descanso, pero lo mismo lo adelanto, si el trabajador presta servicio el sábado después de las 13, ¿sí?, sin exceder ni el límite diario ni el semanal, ¿sí?, no le corresponden horas extras, sino que le corresponden un franco compensatorio porque en realidad se está afectando el descanso. ¿Sí? Que lo tenemos que ver en la clase que viene el tema de descanso porque no vamos a llegar. Pero no hay que confundirse con eso porque es muy fácil de confundirse. Decía, no, trabajó eso después de las 13 horas, es hora extra al 100. No, pará. Primero tenemos que ver si se superó el diario y el semanal. Si se superó el diario y el semanal, sí, la hora del sábado después de las 13 es 100%. ¿Sí? Ahora, si no se superó ni el diario ni el semanal, lo que le corresponde al trabajador es un franco compensatorio, no horas extras. ¿Se entiende? Sí. Es complejo, pero es así. Por si
Ya veníamos complicado, la 27802 sancionó el 197 bis, que es lo que yo les dije, o lo que les transmitía, que hay una ampliación de la jornada de trabajo de forma indirecta. La norma es bastante clara cuando dice: el empleador y el trabajador podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo, el cual deberá formalizarse por escrito, consignando la naturaleza voluntaria de las horas extras y sus límites, especificando el modo del funcionamiento del sistema y estableciendo un método fehaciente de control que permita a ambas partes registrar las horas efectivamente trabajadas y las horas disponibles para su goce por parte del trabajador. A tal efecto se podrá disponer de un régimen de horas extras, banco de horas, franco compensatorio, entre otros institutos relacionados a la jornada laboral. Dicho régimen, que podrá igualmente ser pactado por el empleador, esta es la posibilidad que ya teníamos con el 100, ya lo vamos a ver, con el 197, que era la posibilidad de los bancos de hora en ciertas actividades por convenio colectivo, que es lo que el gobierno salió a vender con bombo y platillo. No sé si esta semana del convenio de ESMATA, que firmó con una empresa. ESMATA tiene un banco de hora hace muchísimos años por las particularidades de su empresa, y quien controla efectivamente ese banco de hora y que efectivamente el trabajador pueda disponer de ese banco de hora es el sindicato. Acá lo que hicieron es poner en igualdad de condiciones al empleador y al trabajador. ¿Se imaginan al trabajador negociando voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo? Que encima tenga que formalizarse por escrito, consignando la naturaleza voluntaria de la prestación de la hora extra y sus límites, y especificando el método de funcionamiento del sistema. ¿Se imaginan? ¿O se imaginan un formulario que el empleador o recursos humanos de la mediana o gran empresa, que son a las únicas que pagaban horas extras y a los únicos que les beneficia esto, que reitero, volvemos a lo de recién, es una transferencia de recursos económicos del pueblo trabajador a los grandes capitales? Imagínense si el trabajador siquiera se va a poder hablar con el encargado de recursos humanos de cómo pactar esto, o va a ser un formulario que lo va a llenar el empleador como tenga ganas. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Que el trabajador se va a sentar con el gerente de recursos humanos o con el pibe de recursos humanos a decir: che, para flaco, yo laburé 3 horas extra, además, ¿sabes qué? No quiero compensarla, no quiero banco de horas esta vez, quiero que me las paguen. O, che, mirá, tengo el acto de mi hijito, la jura de la bandera. ¿Te acordás que yo laburé 4 horas más? Me las tomo el martes a la mañana. ¿Existe alguna posibilidad de eso? No. Se estaría rompiendo el principio de irrenunciabilidad con este artículo en forma indirecta. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Ampliando la jornada de trabajo o no? Justamente, ampliamos la jornada de trabajo, pero en forma supuestamente voluntaria. Por eso, pero a ver, vuelvo a lo mismo. ¿Ustedes se imaginan esa posibilidad? ¿Que el trabajador pueda discutir esto? No, ni ahí. No, profe. No, porque siempre va a haber una ¿El relación. trabajador va a poder plantear esta menor. circunstancia? O aparte, a ver, que se entienda algo, porque no hay Aparte que con ESMATA, profesor. Usted ¿Cómo? imagínese al trabajador de la Renault, de la, qué sé yo, Ford, negociando con la Renault al operario que, qué sé yo, que arma caja de velocidades, porque tiene el acto del hijo, pero ni a gancho, no da. Pero por eso, pero aparte, a ver, digamos, y esto siempre me reitero de que voy a hacer lo posible por no adjetivar, pero hay cosas que realmente hay que decirlas como son. Desde mi punto de vista, ustedes pueden pensar lo que quieran. Cuando empiezan a ponerle todo este tipo de formalidades, ¿sí? Lo único que hacen es justamente blindar la medida fraudulenta a favor de las grandes empresas. ¿Sí? Imagínense una pyme de 5 laburantes que intente implementar este sistema. ¿Es posible? Ni a palo. Primero porque son muy pocas las pymes, o le pongamos no 5, 30 empleados. ¿Se imaginan implementando este sistema?
Primero que las pymes generalmente no pagan horas extras, punto número 1. ¿Sí? Son muy pocas las que los pagan y después se discuten en tribunales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que no estoy diciendo que esté bien, estoy describiendo una realidad. ¿Sí? Entonces, a las pymes no benefician esto. Porque aparte con las pymes es más fácil, porque si vos tenés que ir al acto de tu hijo, a la jura de la bandera de tu hijo, va a hablar con el dueño. O con el hijo del dueño. ¿Me entendés? Y si sos más o menos piola o hay buena onda, te van a dejar ir. Haya hecho o no haya hecho la hora extra. Y después, la próxima vez, vos te vas a quedar un rato más a laburar porque el tipo te dio el permiso. Porque hay un trato directo. Ahora, esto que debe formalizarse por escrito, consignando la naturaleza voluntaria de la prestación de horas extra y sus límites, el modo de funcionamiento del sistema, todo eso, ¿saben qué? Le pasaron el formulario que las empresas grandes querían aplicar. Y que se lo van a hacer firmar a todos los trabajadores. Y que el trabajador nunca, jamás va a poder reclamar ni una hora extra, ni se la van a compensar. ¿Se entiende? Porque en la formalidad va a quedar todo listo. Se legitima el abuso. Totalmente, absolutamente. ¿A quién estamos protegiendo? Al trabajador. Al trabajador. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo nació el derecho al trabajo? Por la extensión del horario, de la jornada laboral. Porque el trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo, pone su cuero. ¿Sí? Han tocado la fibra más íntima del trabajo, del trabajador. ¿Qué queremos los trabajadores? ¿Labura menos o labura más? Menos. Menos. Pero porque queremos compartir con nuestra familia. Que se entienda, a ver. Hay vida después del laburo. Esta norma es una norma horrible. Perdón el adjetivo, pero es horrible. Legitima el abuso. Hay una transferencia de X cantidad de puntos de rentabilidad para la grande empresa. ¿Que saben qué es lo peor de todo? Lo único que hacen es agigantar su capital, agigantar su poder de lobby, agigantar todo. Que se entienda, a ver. Fugarse la guita. No es que es una pyme que mañana cambia el auto o no. Estos son rentabilidades para las grandes empresas, para las mega grandes empresas. Bueno, Y la no, ley la devuelven. La ley se está preparando y está preparando el terreno para que entren en funcionamiento el RIGI. Ni hablar. Y aquí, a ver, ¿la Chevron necesita 2 puntos más de rentabilidad? ¿O el laburante necesita poder gozar de la hora extra, de que se le pague la hora extra para llevar más guita a su casa o que se respete el límite de la jornada de trabajo? Eso está en discusión. Eso es lo que está en discusión. Sigamos. Jornada nocturna. Artículo 200 de la Ley de Contrato de Trabajo y artículo 2 de la 11.544. ¿Sí? La nocturna, si dijimos que la diurna es de 6 a 21, la nocturna es de 21 a 6. ¿Sí? El límite, en vez de ser 8 y 48, es 7 y 42. ¿Sí? Por justamente la condición, volvemos al fundamento de hace 10 filminas, ¿sí? Biológico. ¿Sí? Los que entiendan más de ritmo circadiano van a entender que los seres humanos estamos más predispuestos a trabajar de día. Obviamente que hay gente que labura de noche y está bien. Y bueno, nada, la norma justamente dice, che, está bien, labura de noche, es necesario que se produzca de noche, pero con un límite de jornada mayor. Mayor al de 8 y 48, 7 y 42. ¿Sí? Esto les tiene que quedar recontra remil claro. Un trabajador que labura 7 horas a la noche cobra lo mismo que uno de 8 a 48. ¿Se entiende? No hay que cobrar el proporcional. ¿Sí? En el caso de la nocturna, ¿se puede extender a una octava y novena que ya toca con la diurna? Sí, pero son horas extraordinarias. ¿Sí? Las primeras 7 son horas normales, la octava y la novena, hora extra. ¿Sí?
Ahí eso se da mucho en el personal de las empresas de seguridad privada, el personal de vigilancia. Hay mucha gente que trabaja de noche, lo mismo que el personal de salud. Ahí tienen regímenes particulares, me parece. ¿Cuál es el problema de los dos ejemplos que vos pusiste? Lo meten en el régimen de trabajo por equipo. Y acordate que el régimen de trabajo por equipo no excluíamos acá. ¿Sí? En el de salud puede ser, pero en seguridad es medio más difícil ponerlo Lo por meten equipo. igual, pero si no existe, digamos, si no están metidos formalmente, aunque sea en el régimen de trabajo por equipo, sin duda que se tiene que aplicar la jornada, porque no hay excepciones, ¿sí? Porque es la máxima legal. Lo mismo, el convenio colectivo de los vigilantes tiene excepciones a la jornada en contra del trabajador, pero claramente violatoria del orden público laboral, ¿sí? Pero sí, en los vigiladores se debe aplicar necesariamente el régimen de jornada nocturna si ellos trabajan de noche. Profe, un ejemplo de esto puede ser el personal de hotelería. Sí, sin ninguna duda. Y hay Ese es empresas otro. de salud que también tienen el mismo régimen y aplican la jornada nocturna con los límites, y ya vamos a ver la mixta, que ahí justamente lo que estamos viendo, para el personal de salud, ¿sí? Ciertas empresas entienden que hay una cuestión, porque a veces me es necesario explicarlo. Hay buenos empleadores y muy buenos empleadores, y hay muy buenos empleadores que entienden que un trabajador no puede estar más de 7 horas a la noche y respetan el régimen por más que podrían saltarse, ¿sí? Ahora, la norma no va para esos buenos empleadores, va justamente para todos los otros. Y acá, en la reforma de la 27802, lo que se posibilitó es justamente que estos malos empleadores salten todo el régimen todo el tiempo, ¿sí? Normatizando las interpretaciones más restrictivas, más en contra de los derechos de los trabajadores, y como en el caso de recién, teniendo hasta la hipocresía de decir que el trabajador voluntariamente puede negociar eso, ¿sí? Que quede claro eso. Pero sí, un ejemplo puede ser los vigiladores, un ejemplo puede ser las empresas de salud, las panaderías trabajan de noche. El panadero trabaja de noche. El límite de la jornada del panadero es 7:42, ¿sí? Cuando hay una jornada mixta, ¿sí? Es decir, diurna, nocturna, chocan dos límites, ¿se entiende? Porque tenemos el nocturno, que es 7:42, y el diurno 8:48. Chocan ambos límites. Entonces, ¿cómo lo resolvió la ley cuando hay una jornada mixta? Que cada hora nocturna, ¿sí?, vale 1 hora y 8 minutos de la normal diurna. Ejemplo, si el trabajador prestó servicio 3 horas nocturno, ¿sí?, y el resto diurno, cuando estemos llegando a las 8 horas diarias, el trabajador se tiene que ir 24 minutos antes. ¿Por qué? 8 por 3, 24. Dijimos que trabajó 3 horas nocturno, ¿sí? Entonces, se tiene que ir 24 minutos antes. Si no se va 24 minutos antes, esos 24 minutos son hora extraordinaria. ¿Sí? El fundamento es el mismo. Salubridad y también productividad del trabajador. Y económico. Ahí les dejo los ejemplos tan recontra claros para que los analicen ustedes. Las limitaciones de sexualidad están bastante sencillotas. Me interesa que veamos la jornada insalubre, ¿sí? La jornada insalubre y la jornada mixta insalubre-salubre. La jornada insalubre, por definición, es la que se desarrolla en lugares que por las condiciones del lugar del trabajo, por las modalidades o por su naturaleza, ponen en peligro la salud del trabajador. ¿Sí? Esa es la definición de jornada insalubre. ¿Quién es el único que puede determinar la insalubridad de una
Jornada, la autoridad administrativa del trabajo. ¿Sí? No la puede determinar un juez, no la puede determinar el trabajador porque entiende que no están dadas las condiciones de salud y salubridad. De última, si hay una actividad que el empleador no cumple con su deber de seguridad, ¿se acuerdan? Volvemos a cómo se amalgama toda la materia. Derecho y obligación en la parte. Una de las obligaciones del empleador, ¿cuál era? Brindar elementos de seguridad que el trabajador labore en lugares de trabajo con salubridad e higiene. ¿Sí? Si el empleador incumple con eso, hay un incumplimiento de sus deberes. Ahora, hay trabajos que per se pueden afectar las condiciones de trabajo. Las condiciones de salud del trabajador. Es más, hay trabajos en que la jornada es muchísimo más reducida, que son trabajos muy especiales, por ejemplo, que trabajan ciertos técnicos que trabajan en centrales nucleares. Las jornadas de trabajo de esa gente son en el frente al reactor de 15, 20, 30 minutos, no más, por una cuestión netamente de salud. Pero eso son excepciones, no la lógica. ¿Sí? La insalubridad es esto, es que por las condiciones, el lugar de trabajo, la modalidad, ponen en riesgo, no que afectan, ponen en riesgo, ¿sí?, la salud del trabajador. Que reitero, la única autoridad que puede determinar eso es la autoridad administrativa. ¿Sí? Frente a esta situación, la ley pone un límite mucho más estricto. En una jornada insalubre, el límite diario máximo son 6 horas diarias y el semanal 36. ¿Sí? Y distinto a la mixta, distinto a la nocturna, a la nocturna que sí permitía la realización de horas extraordinarias, la jornada insalubre está prohibida la realización de horas extras. ¿Sí? Digo, pregunta de examen típica. ¿Están permitidas las horas extras en la jornada nocturna? La respuesta es sí. Después vemos cómo se paga. En la jornada insalubre, ¿está permitida la realización de horas extras? No. En ningún caso. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Está claro. Vuelvo a lo mismo. No es facultad de los tribunales de trabajo la determinación de salubridad o insalubridad. Es una facultad que tiene el poder ejecutivo. Es más, hay un viejo plenario, ¿sí?, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo contra Zapla del año 2007 que fíjense lo estricto, ¿sí?, lo estricto que es el tema de cómo se debe determinar la insalubridad por parte del Poder Ejecutivo, que tiene que cumplir con esa función. En este expediente que yo les traigo, Escalera Orlando y otros contra Acero Zapla, la Dirección de Trabajo de la provincia de Jujuy, en una resolución del año 2001, dijo que la tarea en Acero Zapla era penosa, riesgosa o determinante de vejez o agotamiento prematuro en términos previsionales. ¿Sí? En términos previsionales, es decir, a los efectos de que esperemos que lo veamos, una jubilación especial. En el régimen jubilatorio tenemos la jubilación ordinaria y la especial. La especial es cuando, por ciertas circunstancias, se reducen sobre todo la edad, ¿sí?, En el caso de jubilatoria. los No empleados de los años de minería, por aporte, ejemplo. sino la edad jubilatoria. ¿Sí? Minería puede ser, profesor. Minería, agricultura, también está el régimen de la construcción, ¿sí? Se baja de 65 a 55 años, ¿sí? Incluso hay una vieja norma que establece también, por ejemplo, los enfermeros de neuropsiquiátricos, ¿sí?, bajan la edad jubilatoria. No los años de aporte, pero sí la edad jubilatoria. Pero no hay que confundir, como decía mi abuela, y ya lo dije siempre, la sábana con la funda, ¿sí? Porque aparte la justicia ha sido muy estricta en esto. Que la autoridad administrativa haya dicho que esto es penoso, riesgoso o determinante de vejez en términos previsionales
no se aplica como declaración de insalubridad. ¿Sí? La declaración de insalubridad es un proceso específico que se tiene que llevar adelante por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, por medio de la autoridad laboral, tiene que hacer las inspecciones necesarias, tiene que concurrir al establecimiento y decir, che, las tareas que se prestan acá son riesgosas para la salud del trabajador. Limitamos la jornada de 6 a 36. ¿Sí? Es muy importante esto, porque vuelve a lo mismo. ¿Cuál es la aplicación práctica? Le van a caer el estudio a usted, doctor, porque yo trabajo en pésimas condiciones. Si no se acuerdan de esto, van a mandarse una changa reclamando horas o una jornada reducida cuando no corresponde, ¿sí? O si les toca asesorar a un sindicato y el sindicato les dice, che, mirá, la verdad que tenemos que tratar de lograr que se determine la insalubridad de esta tarea, bueno, listo, tenemos que ir a la dirección, a la dirección de trabajo, ¿se entiende? Está claro, tal como lo dije recién en las horas nocturnas, el salario del trabajador de 6 horas diarias y 36 semanales es equivalente o igual al de 8.48, ¿sí? Eso les tiene que quedar clarísimo a ustedes, porque les puede tranquilamente consultar un empleador que tiene declarada su actividad como insalubre y decirle, doctor, ¿le pago el proporcional de 6 horas? Y más aún después de la reforma del 92 ter de la 27802. A ver, acostúmbrense a este tipo de preguntas ahora, cuando ustedes ejerzan la abogacía, porque cualquier empleador hoy tiene acceso a la IA y le va a poner a la IA, la jornada de mis trabajadores trabajan 6 horas diarias y 36 semanales. ¿Le tengo que pagar el total o el proporcional? ¿Sí? Si ustedes no conocen la normativa de fondo, primero que van a perder el laburo porque el empleador le va a decir, no, ¿sabes qué? Le creo a la IA. Después la IA se va a comer un juicio y ahí lo van a reivindicar ustedes. Le van a decir, yo te dije que no se podía. Ahora, tienen que entender esto, que son conceptos medio básicos, pero muy importantes, ¿sí? Muy importantes. Si la jornada insalubre, 6.36, equivale al salario completo, no al proporcional de 6.36. Que antes esto no era ni discutido justamente porque el 92 ter lo limitaba. Acuérdense lo que hablábamos de los 2 tercios, que hoy está modificado, ¿sí? Y que incluso el propio 92 ter decía que en el trabajo de jornada parcial, ¿sí?, no había la posibilidad de hacer horas extras, estaban prohibidas. Ahora están hasta permitidas las horas extras. Es un sinsentido. Te contrato para una jornada parcial, pero te pago horas extras. O te permito hacer horas extras con un banco de horas. Es una cosa increíble. Pero bueno, en concreto, para que les quede claro, 36 o 6 y 36 equivalen a 8 y 48. ¿Sí? ¿Puede existir una jornada mixta, salubre-insalubre? Sí. En este caso, el decreto reglamentario tiene un error de redacción que dice 33 minutos, pero en realidad es 1 hora y 20 minutos. ¿Sí? Volviendo al ejemplo de recién, si el trabajador trabaja 3 horas insalubre, ¿sí?, se tiene que retirar necesariamente 1 hora antes del trabajo. No se puede pagar como extra, ¿sí?, los 20 minutos de más que vale cada hora insalubre en una mixta. Distinto a lo que pasaba con la mixta diurna nocturna, que esos 8 minutos de más sí se podían pagar. ¿Está claro la diferencia? ¿Está claro la diferencia? Sí, profe. Sí. Está absolutamente prohibido hacer horas extra. Si se hacen horas extra, entramos en un supuesto del 40, es decir, trabajo prohibido. ¿El trabajo prohibido a quién era oponible? ¿Al trabajador o al empleador? 40 de la ley. No es oponible al trabajador. Exactamente. Entonces, si existiría la realización de horas extraordinarias en un trabajo insalubre, por más de que esté absolutamente prohibido, no es oponible al trabajador y se tiene que pagar igual. ¿Se entiende?
La jornada promedio admitida por disponibilidad colectiva, el famoso banco de horas, que antes existía, ¿sí? Ya existía en la ley de contrato de trabajo, lo modificaron, le dieron una vuelta con la 27802, pero ya existía. Es una técnica flexibilizadora sin ninguna duda, como venimos viendo todas técnicas flexibilizadoras. Entonces, cuando ustedes ven el programa técnica flexibilizadora y la 27802 claramente una norma flexibilizadora. La modificación del 198 entró colgada con, y quedó, porque no se derogó, con las normas flexibilizadoras de la década del 90, que habían instaurado el banco de horas, pero el banco de horas por convenio colectivo de trabajo que, vuelvo al ejemplo, desmata, ¿se entiende? Si ustedes me preguntan, ¿está bien el banco de horas? Y la verdad es que no, o sea, ideológicamente no está bien. Ahora, ¿hay actividades que merecen un banco de horas? Y sí, evidentemente sí, porque Esmata viene trabajando con banco de horas hace 20 años y no tiene conflicto. ¿Y por qué funciona bien el banco de horas cuando hay una disponibilidad colectiva? Porque quien controla es el gremio, ¿sí? Y si están vulnerando los derechos de un trabajador porque no le respetan el franco compensatorio cuando él lo pide, ¿sí? O si no le otorgaron el franco compensatorio en el plazo establecido por el convenio, ejemplo, si el banco de horas debe necesariamente limpiarse cada 30 días, limpiarse implica o pago la hora extra o compenso, ¿sí? Si en una empresa no se está respetando las pautas del banco de horas, ¿quién salta a favor del trabajador? El sindicato. ¿Sí? Por eso, ustedes preguntan, ¿está bueno el banco de horas? Y como definición jurídica, no está bueno. Ahora, por una disponibilidad colectiva, y es distinto, porque hay justamente un ente colectivo que puede representar a ese trabajador y que puede reclamar por ese trabajador o por ese colectivo de trabajadores. ¿Sí? Ya vamos terminando. Horas extraordinarias. Se denomina trabajo suplementario o complementario, realización de horas extraordinarias a las tareas efectuadas por el trabajador por encima de la jornada legal. ¿Sí? Va de suyo que es voluntario, salvo caso de fuerza mayor, que ya lo vimos, ¿sí? Y vimos el juego de las obligaciones del trabajador, caso de fuerza mayor, excepción del artículo 3 de la 11.544. ¿Sí? El pago de la hora extra está establecido en el artículo 201, cómo se calcula, ¿sí? Y son del salario, el 50% más del salario en días hábiles y el 100% el sábado después de las 13 y los domingos. ¿Qué significa en términos prácticos? La décima, la onceava y la doceava hora, ¿sí? De lunes a viernes vale 150%, es decir, un 50% más. La hora extra, que sea sábado a la tarde o domingo, vale 200%, ¿sí? Es decir, si una hora extra vale 50, que ahí está el ejemplo, quedó viejo, pero no le pongamos mucho cero porque si no nos terminamos mareando. En día hábil vale 75 la extra y en día inhábil vale 100, ¿sí? Es fácil de calcular, se divide por las horas, se saca el valor hora y se le aumenta o un 50 o un 100%. Vuelvo a lo mismo para que se tenga en cuenta. La limitante de sábado después de las 13 y domingo durante todo el día, para que se convierta efectivamente en hora extra, tiene que necesariamente superar el límite diario o semanal. El ejemplo de la corte que le puse yo superaba el diario, no el semanal, por eso la corte dijo, che, tenés que pagarle hora y encima al 100%, porque era sábado a la tarde, después de las 13. ¿Sí? Ahora, si la hora extraordinaria, reitero, para que sea al 100%, ¿sí? Tiene que superar el límite de diario o semanal los sábados después de las 13 y los domingos, si no equivale a franco compensatorio.
Cuando hablamos de días hábiles e inhábiles, también tenemos que ver, que lo vamos a ver la clase que viene, los feriados nacionales son inhábiles. Solamente los feriados nacionales. Entonces, si el trabajador labora un feriado nacional, la jornada completa de ese feriado nacional es al 100%. Es decir, si la hora un día normal vale 50, trabajar un feriado sale 100 pesos. ¿Sí? Yo estoy cansado. Hablé demasiado. Ahí está la forma de cálculo. Seguimos con fórmulas de cálculo. Prueba. Esto es importante. Y más para los abogados. ¿Cómo probamos la realización de horas extras? ¿Sí? Históricamente, la jurisprudencia ha sido bastante, pero bastante mezquina en el otorgamiento y el pago de las horas extras. Es decir, la jurisprudencia siempre dijo que el trabajador tiene que hacer un esfuerzo probatorio. Es más, hay un viejo fallo del ex Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy que con la nueva integración podría reeditarse, que decía que las horas extras solo se prueban por escrito. O sea que para la justicia jujeña, la única forma en que un trabajador podía reclamar el pago de horas extras es si tenía la planilla firmada por el empleador diciendo que trabajó horas extras. Eso y decir que no voy a pagar nunca horas extras es lo mismo, digamos, hablando en criollo. Ese fallo quedó medio en desuetud, algunas demandas viejas o contestaciones de demandas viejas van a ver que se lo sigue citando, pero en rigor de verdad, usted tiene que saber dos cosas. Punto número uno, que ninguna ley, ninguna norma, ni de fondo ni procesal, establece lo que es un cliché en la jurisprudencia de que tiene que reforzarse la prueba en una hora extra. ¿Sí? Ninguna norma lo dice. Ahora, eso es teoría pura. En la práctica, si ustedes reclaman horas extra, asegúrenla de probarla muy bien. ¿Qué implica probarla muy bien? Y 3 de los 5 testigos tienen que decir, sí, la verdad que laburamos de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora. Y los sábados trabajamos de tal hora a tal hora y los domingos de tal hora a tal hora. ¿Sí? ¿Y usted cómo lo sabe? Porque yo era compañero de trabajo. ¿Y usted lo vio trabajar mejor? Sí, trabajábamos juntos. ¿Se entiende? En concreto, el reclamo de horas extra es un reclamo complejo, porque la jurisprudencia siempre ha sido bastante mezquina en el otorgamiento de las horas extras. Yo no adhiero a ese criterio. Para mí, la realización de una jornada extraordinaria se acredita igual que cualquier otro hecho, cualquier otro incumplimiento en el marco de un contrato de trabajo. Ahora, mi obligación es decirle que tal vez es una postura más minoritaria. ¿Sí? Es decir, cuando vayan a querer probar horas extras, hagan un esfuerzo probatorio importante. Contrato a tiempo parcial es un poco lo que veníamos hablando. Se rompe el límite de los 2/3. Hoy el contrato por tiempo parcial puede ser por cualquier tipo de jornada y el pago siempre es proporcional. El anterior 92 ter, como ya se los dije, decía que para que sea contrato a tiempo parcial solo podía ser con una jornada inferior a las 2/3 partes. Si la jornada superaba las 2/3 partes, el empleador estaba obligado a cancelar el 100% del salario. Hoy ya no existe esa limitación, es decir, puede haber contrato a tiempo parcial por 4, 5, 6, 7 horas y media, ¿sí? Y el empleador abona, ¿sí?,
el salario proporcional a 5, 6, 7 horas y media. ¿Sí? No se pasa nunca a pagar el salario completo. Cuestión que, reitero, entiendo que es peligrosa, que no ayuda, ¿sí? Porque es una modalidad contractual que históricamente se ha tratado de desalentar, ¿sí? Justamente por lo fino que son los salarios y porque un contrato a tiempo parcial no alcanza para cubrir la canasta básica. Hoy ni siquiera uno a tiempo total, pero bueno, esa fue la télesis siempre de limitar este tipo de contratos. Y obviamente antes estaban prohibidas las horas extras, hoy no. Hoy hasta se permite hacer horas extras. Lo único que establece es que las contribuciones o las cotizaciones al régimen de horas sociales se debe abonar por el empleador, ¿sí? La contribución completa, como si el trabajador estaría prestando una jornada completa. ¿Cuál es el objetivo de eso? No de financiar el sistema de las horas sociales. Y que justamente un trabajador que tenga un contrato por tiempo parcial pueda gozar del sistema de seguridad social, las obras sociales, de forma íntegra. Si se paga solo un proporcional, el trabajador justamente va a tener problemas con la obra social, porque la obra social le va a decir, no, tu jornada de trabajo no permite o no te cubre tales o tales prestaciones. ¿Sí? Penúltima cosa, el artículo 6 de la 11.544 establece que el empleador está obligado a llevar un registro de horas extras. Este es un juego importante, interesante, que les puede llegar a servir a ustedes en materia judicial, porque si tienen la suerte de que el trabajador tiene pagadas algunas horas extras, es decir, que ustedes no tienen que acreditar de cero las horas extras, ¿sí? ¿Se entiende? A ver, que les pongo el ejemplo práctico, así ya cerramos. Si a un trabajador, por ejemplo, le llega usted al estudio y les trae recibo de sueldo, en los cuales le pagan la mitad de la hora extra en blanco y la mitad de la hora extra en negro, ¿sí? Esa mitad de hora extra en blanco están establecidas en el recibo de haberes, ¿sí? Entonces, el empleador ya no puede decir no hacía horas extras. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué establece el artículo 6 de la 11.544? No, perdón, el 6 fue derogado. Esto es viejo. Lo estaba preparando en la clase y no me acordaba que era el 6. El 6 fue derogado. Les termino de explicar qué decía. El 6, justamente, acá está, fue derogado. El 6 que decía, los que hacen horas extra tienen obligación de llevar un registro. Si no lo llevan al registro, se presume que lo dicho por el trabajador es real. Entonces, en este caso que yo le planteaba a ustedes, si ustedes tenían un trabajador que tenía horas extras en blanco y otras en negro, le pedían al empleador que lleve el registro, ningún empleador llevaba el registro y tenía una presunción a su favor. Hoy ya fue derogado. Ya se darán cuenta a quién beneficia esa derogación. Porque lo único que le faltó decir, lo único que le faltó poner en la norma, ¿sí? Es que esto de la necesidad de un esfuerzo probatorio, que es lo que la jurisprudencia ha dicho históricamente. Después existe un límite mensual y uno anual de horas extras establecido por la reglamentación, que en rigor de verdad lo único que hace esa reglamentación es al empleador que lo incumple debe pagar una multa en caso que la administración así lo determine.